a new life, you'd have to change your personality, which means you'd have to start thinking about what you've been thinking about and change it. You'd have to become aware of your unconscious habits and behaviors and even what you say and modify them. And then you'd have to look at those emotions that keep you anchored to the past and decide if those emotions belong in your future. Joe Dispenza es un quiropráctico, autor y conferencista cuya fama se ha disparado gracias a sus libros y seminarios sobre la transformación de la conciencia y la mejora del potencial humano. Su historia personal es tan intrigante como sus enseñanzas. Dispenza atrajo por primera vez la atención del público con su participación en el documental ¿Y tú qué sabes?, donde discutía cómo crear cambios en la vida a través del poder del pensamiento. Scientific experiments have shown that if we take a person and hook their brains up to certain PET scans or computer technology and ask them to look at a certain object, and they watch certain areas of the brain light up, and then they've asked them to close their eyes and now imagine that same object. And when they imagine that same object, it produced the same areas of the brain to light up as if they were actually visually looking at it. So it caused scientists to back up and ask this question. So who sees then? Does the brain see? Or do the eyes see? And what is reality? Is reality what we're seeing with our brain? Or is reality what we're seeing with our eyes? El interés de Dispenza en el poder de la mente se intensificó después de experimentar una transformación personal profunda. En su juventud, sufrió un grave accidente de bicicleta que lo dejó con varias vértebras fracturadas. Frente a la posibilidad de una cirugía que podría haber resultado en una parálisis permanente, Dispenza optó por una ruta inusual. I decided to check out of the hospital, and I just had this one thought, and the thought was the power that made the body heals the body. So I would start off in my mind reconstructing my spine vertebrae per vertebrae, and then I'd start thinking about living in a wheelchair. So for 6 weeks, I went through this incredible dark night of the soul because I couldn't really get my mind to do what I wanted it to do. And it would take me about 3 hours closing my eyes and reconstructing every single vertebrae and starting over again every time I lost my attention. At the end of 6 weeks, I went through the whole entire process without losing my attention. And it was like I hit a tennis ball in the sweet spot. Something clicked in that moment. I clicked. I started noticing significant changes in my body. Según él, fue capaz de recuperarse completamente sin la intervención quirúrgica. Una experiencia que no solo definió su carrera futura, sino que también se convirtió en un pilar central de su filosofía. Esta experiencia fue fundamental para desarrollar su enfoque en la intersección de la mente y el cuerpo y la idea de que la mente tiene un poder significativo para influir en la salud física. Dispenza comenzó a explorar cómo los principios de la física cuántica podrían aplicarse metafóricamente a la transformación personal y a la sanación. Su trabajo se centra en la premisa de que al cambiar nuestra manera de pensar y sentir, podemos reprogramar nuestro cerebro y en consecuencia transformar nuestra vida. So most people try to create a new personal reality as the same personality, and it doesn't work. We literally have to become someone else. In other words, thoughts are the language of the brain, and feelings are the language of the body. And how you think and how you feel creates a state of being. Para entender mejor esta premisa, hablemos de física cuántica. Nacida a principios del siglo XX, es una de las ramas más sorprendentes y menos comprendidas de la física. Desarrollada por científicos como Max Planck, Niels Bohr y Albert Einstein, desafió la comprensión tradicional de la física clásica introduciendo conceptos como la dualidad onda-partícula y el principio de incertidumbre. En la física cuántica, la realidad no es tan predecible como se pensaba anteriormente. Las partículas pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo. A esto se lo conoce como superposición, y su comportamiento puede cambiar debido a la observación.
un fenómeno conocido como el efecto del observador. Te lo explicaré con un ejemplo. Imagina una moneda que estás a punto de lanzar. Mientras está en el aire, antes de que caiga y veas el resultado, la moneda está en un estado de superposición. Esto significa que, en teoría, está en una combinación de ambas posibilidades, cara y cruz al mismo tiempo. No es ni cara ni cruz hasta que aterriza y la observas. En la física cuántica, las partículas como los electrones pueden existir en múltiples estados o posiciones al mismo tiempo, de manera similar a como la moneda está en cara y cruz a la vez. Este estado de múltiples posibilidades se mantiene hasta que se realiza una medición o una observación. Quantum physics says that your mind and matter are so intimately connected that it's impossible to separate the two. That matter has a mind, and mind is in matter. And you can't pull them apart. It's amazing because when they started studying the very tiny particles in atoms, like electrons and photons, they expected that those particles would behave like planets rotating around the sun, predictably, but they don't. They respond to mind. And so now, all of a sudden, the quantum physicist comes along to measure the electron. And the electron goes from a wave of possibility, and all that energy collapses into a particle, and it's called collapsing the wave function. They turn their back and no longer look and observe the electron, and it turns back into energy. So mind is affecting matter. If you wake up every morning and you do the same thing that you've been doing for the last 10 years, then you're caught in the predictable world of Newtonian physics. And if you're doing the same thing over and over again, we can take your past and lift it up and set it on your future, and it's going to be exactly the same. So then if you're viewing your life from the same level of mind every single day, then you are collapsing the same possibilities into the same reality. So if you teach people then to find the present moment, in quantum physics, all possibilities exist in the present moment. But most people's brains are anticipating the future based on the past, and they're not present. So then it requires training. It requires people retreating from their lives and practicing finding the present moment and beginning to change their habits and their thoughts and their behaviors. Joe Dispenza utiliza esta idea de manera metafórica para sugerir que como individuos también existimos en un estado de múltiples potenciales posibilidades. Según él, en cualquier momento dado tenemos el potencial de experimentar diferentes realidades o estados de ser, dependiendo de nuestras elecciones, pensamientos y acciones. Por ejemplo, en un momento dado una persona puede tener el potencial de ser feliz o triste, exitosa o estancada, dependiendo de cómo responde a sus circunstancias y cómo enfoca su mente y sus emociones. Así como una partícula cuántica decide su estado cuando es observada, el autor sugiere que nosotros decidimos nuestra realidad a través de nuestras intenciones y percepciones conscientes. When you live by the hormones of stress, most people don't know this, but there's an invisible field of energy around your body. And when you react to someone or something, you draw from this invisible field and you turn it into chemistry. And the field around your body shrinks. How do I know? I measured it. And now you're more matter and less energy. You're more particle and less wave. And most people then, when you are matter trying to change matter, you always try to force the outcome. You try to control the outcome. You try to predict the outcome. And people then get competitive, or they hold on, or they manipulate, or they cheat, or they steal, because that's the only way they can get what they want. Dispenza
extrapola esta idea para afirmar que al cambiar nuestra atención y percepción podemos influir en el curso de nuestra vida, encapsulando esta idea con la famosa frase «donde pones tu atención, pones tu energía». Significa que al centrar nuestra atención en resultados positivos y deseados, estamos, en cierto modo, dirigiendo la energía de nuestras vidas hacia dichos resultados. Por eso es importante dirigir nuestra atención hacia cómo nos sentimos y en qué pensamos. Es la piedra fundamental para lograr un cambio. Además, la idea del entrelazamiento cuántico, donde dos partículas pueden afectarse mutuamente instantáneamente sin importar la distancia, es utilizada por Dispenza para explicar cómo nuestras intenciones y pensamientos pueden tener un impacto más allá de nuestro entorno inmediato. We also measured when a person begins to open their heart and they can begin to sustain an elevated emotion. They begin to broaden the magnetic field around their body to 9 meters wide. Now they're more energy than matter. They're more wave than particle. And they can exert better effects on reality. So then think of when you open your heart, this is science, like dropping a pebble in water. You produce a ripple. If you drop a bigger stone, you produce a bigger ripple. Este concepto se extiende a la noción de que todos estamos conectados a nivel cuántico, lo que implica que nuestras acciones y pensamientos pueden tener repercusiones en el colectivo. Según Joe Dispenza, cambiar nuestra realidad es un proceso que implica fundamentalmente cambiar nuestro modo de pensar, sentir y actuar. Sostiene que cada persona tiene el poder de transformar su vida mediante la modificación consciente de sus patrones mentales y emocionales. Para esto, nos deja una serie de puntos claves que debemos tomar en cuenta para lograr cambios tangibles en nuestra vida. 1. Entender el poder del pensamiento y la emoción. Dispenza comienza con la premisa de que nuestros pensamientos y emociones tienen un impacto directo en nuestra realidad. Argumenta que al albergar ciertos pensamientos y emociones de manera repetitiva, condicionamos nuestro cerebro y cuerpo para vivir y reaccionar de ciertas maneras, lo que a su vez refuerza nuestra realidad actual. 2. La práctica de la meditación y la visualización. El autor enfatiza la importancia de la meditación para lograr este cambio. A través de la meditación, propone que podemos entrar en un estado de conciencia más receptivo y maleable, lo cual es esencial para reprogramar nuestra mente. La visualización es otra herramienta clave. Dispenza enseña a visualizar de manera detallada la realidad que deseamos experimentar, ya sea en términos de salud, bienestar emocional, éxito profesional o relaciones. Esta práctica está destinada a crear una experiencia tan vívida y emocionalmente intensa que el cerebro y el cuerpo comienzan a creer que la experiencia es real. 3. Actuar como si ya hubiera ocurrido. Actúa en la vida diaria como si los cambios deseados ya hubieran ocurrido. Esto no significa negar la realidad actual, sino adoptar los comportamientos y actitudes que estarían presentes si la nueva realidad ya fuera verdad. Esta experiencia ayuda a reforzar aún más los nuevos patrones de pensamiento y emoción. 4. Cultivar la gratitud. La gratitud juega un papel fundamental en el enfoque de Dispenza. Al practicar la gratitud por la nueva realidad antes de que se manifieste, se refuerza la creencia en su posibilidad y se fomenta una actitud positiva que es propicia para el cambio. Hay en el mundo una lista de autores exitosos como es el caso de Joe Dispenza, que con diferentes enfoques nos hablan de lo mismo. La decisión de mejorar cualquier aspecto de tu vida es tuya. Y las herramientas para hacerlo no son tangibles, sino que vienen incorporadas en tu interior. Pero para lograr cualquier cambio significativo, tienes que tener disciplina.
No puedes pretender ejercitar tu cuerpo y ver resultados al mes. En la mente sucede lo mismo. Para lograr ver cambios tenemos que autoexigirnos, tener disciplina, paciencia y convencimiento de que podemos lograrlo. También te recomiendo que te suscribas a nuestro canal y veas nuestros videos que pueden resultar en la cuota de motivación que necesitas para cambiar tu vida. Tenemos varios videos publicados que pueden aportarte información de gran utilidad. En el próximo video exploraremos un nuevo tema. Muchas gracias por tu tiempo dedicado a recibir nuestro contenido.